Bienvenidos. El tiempo de vacaciones ha concluido. Gracias a Dios nos ha permitido concluir un año con sus bondades y bendiciones y lo iniciamos reconociendo que Él continúa extendiendo sus misericordias y aún tiene planes para nosotros. Y uno de esos propósitos es continuar estudiando su palabra porque será lo que defina nuestro presente y mañana. Su palabra siempre será ese faro de luz que nos guíe a lo largo de los días o de los meses y nos conducirá siempre cuando estamos en tiempos turbulentos, tiempos de tormentas. Esa luz nos llevará a puerto seguro. Así que bienvenidos a la primer clase del año, tanto a los presentes como a través de internet. Bienvenidos a todos ustedes. Es un buen momento para que abras tu Biblia en el libro de Nehemías capítulo 1. Y daremos continuidad al tema al cual nos hemos estado dedicando. Los dos libros de Nehemías y Esdras tienen algo muy peculiar, muy distintivo, que es acerca de conducir a los creyentes a través de un tema muy claro que se llama liderazgo. Y este es uno de los mejores temas que se pueden tener porque nos va a preparar desde jóvenes para ser líderes en su vida académica, laboral, familiar, en cualquier ámbito. Y esto es muy importante. Así que vamos a pedir por favor que guarden silencio, sus celulares por favor pónganlos en vibrador, nadie les va a llamar. Y de esta manera también en casa por favor vamos a retirar todos los distractores que tú tengas ahí. Y poner mucha atención porque siempre los antecedentes van a ser preponderantes para definir el porqué de cada acción que vamos a encontrar en el futuro. Conocer los porqués es lo que va a brindarnos respuestas más claras cuando vamos avanzando en el proceso del estudio del libro. Así que bien, vamos a pedir la dirección de Dios y a la vez les sugiero que el Señor nos guíe en este nuevo libro que es la nueva aventura llamado Nehemías y nos permita conocer más profundamente cómo podremos lograr ser personas con mayor determinación, con mayor empuje, sin quejarnos, sin entrar en el desánimo y propiciar, superar nuestros retos y los obstáculos que tenemos, porque la vida cristiana siempre los va a colocar. Y cuando vas a ser líder, esto es más lo que te va a confrontar, porque tu carácter tiene que ser moldeado acorde a la posición a la cual Dios te ha llamado. Así que si tú aspiras a una posición de esa magnitud, por ejemplo en tu trabajo, al rato vienen las quejas, al rato viene todo el mundo a decirte, ¿por qué? Porque quieres ser líder, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a pedir dirección al Señor, por favor. Alguno de ustedes diríjanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por Señor. este inicio, mi Dios, de este nuevo estudio, Señor, Padre, que tú propicias, mi Señor, que en ti, Padre, siempre hay esa oportunidad de poder seguir creciendo, Señor, y avanzando, Padre. Gracias, celestial. Señor. Dios, que principalmente hoy nuestro corazón, mi Dios, esté dispuesto, Señor, a poder ser guiado, Señor, conforme a tu Espíritu Sí, Santo, Señor. mi Dios, que lo que tú ya has preparado, Señor, has revelado al pastor, Señor, y le has conducido a estudiar, Señor, para que se imparta lo que tú deseas, mi Dios, que hoy sea tu Espíritu quien guíe, Señor, y que pueda encontrar en nosotros ese Señor. entendimiento, Señor, y abra, Señor Jesús, en nosotros ese entendimiento para poder entenderlo, Señor, de la manera en la que tú esperas, Señor. Síguenos instruyendo, Padre, pero siempre de la mano tuya, Señor Jesús, y llevarlo, Señor, por obra, Señor, con fidelidad, Señor, sabiendo que tú envías, Señor, el conocimiento, pero también Sí, Señor. estamos en nuestra fe, Señor, y gracias por este tiempo, por mis hermanos, Señor Jesús, y que en este principio, Señor, de año y de estudio, Señor, sea tu mano la que nos guíe, Señor, empezando, Señor, así como cerramos el anterior, hoy iniciemos esto tomados en tu mano, en nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Permíteme leer Nehemías, el capítulo 1, los primeros 3 versos nos van a dar los puntos de partida. Y les reitero,
los antecedentes son demasiado importantes. Cuando nosotros los ignoramos, estamos colocando posturas personales en lo que estamos leyendo. Pero todo el trasfondo aclarará las razones por las que vemos movimientos, palabras, acciones, distancias, todo cuanto está involucrado, porque hay razones poderosas para lograr alcanzar las metas a través de conocer qué y el por qué se están haciendo esas cosas. Vamos a leerlo, permíteme hacerlo en voz alta. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Quién es Nehemías? ¿Qué función tenía para hacer estas preguntas? ¿Cuál fue su desenvolvimiento? ¿Cuál realmente era su profesión? ¿Qué hacía Nehemías? ¿Cómo es que decide entrar en un escenario como resultado de darse cuenta de las condiciones más acertadamente de las que estaban enfrentando aquellos que estaban en Jerusalén? Recordemos, Nehemías está en Babilonia, está en Susa, y él no es que ignorara las condiciones de Jerusalén, sino que necesita tener mayor comprensión con alguien que previamente ha estado ahí. De esta manera tendría noticias frescas al respecto. Y aquí empieza nuestra aventura el día de hoy. El título lo dice, obra concluida. Estos dos libros, Esdras y Nehemías, van a brindarnos ya, aunque Esdras parcialmente ya describió una gran cantidad de condicionantes, ahora Nehemías va a clarificar otros aspectos que van a conjugarse para darnos la respuesta de lo que Dios hace y cómo lo hace Dios y a través de quiénes Dios lo hace. Pero también nos va a mostrar otros recursos que necesitamos agregar a nuestro conocimiento de liderazgo si deseamos crecer en ese ámbito. Recuerda, no podemos estancarnos en ningún ámbito de la vida. Somos llamados día con día a superar nuestro presente y a superar nuestras circunstancias. Eso es algo que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre interior se muere de día en día. ¿Así dice? Qué tremendo, ¿ah? Nuestro hombre interior, dice, va adquiriendo una estatura superior en contraste con la condición externa. Así que nosotros ya no nos movemos por lo externo, sino por aquello que internamente en nosotros debe ser una realidad. De esta manera, entonces, entramos al primer punto que es necesario. El llamado a servir es una prerrogativa divina, no es de un apuntado. No es de un liderazgo terrenal que decide enviar a alguien. Es la prerrogativa divina que propicia a quien va a entrar al servicio una disposición de aceptar o rechazar. Pero ¿qué sucede? Vamos a darnos cuenta cómo es que Nehemías se encuentra involucrado en servir. Y vamos a darnos cuenta que Dios siempre anticipadamente ha reservado tiempo y momento. Y aunque para ti o para mí, cuando venga ese llamado parece ser un día tan normal, cuando nos levantamos un día tan ordinario, pero resulta que en un momento de ese día Dios te sorprende con un llamado, con una palabra profética, con una confirmación para decirte este es el día. Y lo que era ordinario se está convirtiendo en el momento más extraordinario de tu vida. ¡Qué tremendo! Eso es importante, recuérdenlo. El llamado es prioritario y tú tienes la libertad de aceptar o rechazar. Eso es algo que tú debes tener muy presente.
porque ya no sería un llamado, sería una imposición a. Por eso necesitamos distinguir muy claramente ese punto, porque no puede servir a Dios forzadamente. A Dios se sirve con amor, con gratitud y por todo lo que Él es, que es muy distinto. ¿Sí estamos de acuerdo? Que eso es muy importante, porque el llamado es precisamente lo que Dios va a hacer de quien llama en los procesos diversos donde va a estar involucrado el creyente. En otras palabras, va a atravesar tiempos de lluvia, tiempos de tormentas, tiempos de gozo, tiempos de dolor, tiempos de lágrimas. Y de nosotros dependerá cómo reaccionemos ante ese proceso formativo para llegar a alcanzar lo que Dios desea que seamos. Por eso es que Dios va a tratar con nosotros de una manera individual, distinta, porque tenemos un llamado distinto. Pero finalmente Dios nos va a llamar de esa manera. Bien, algo también que debemos de recordar, estamos en los antecedentes. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto? Dios había estado dando palabras proféticas acerca de que su pueblo retornaría al lugar de donde habían salido. Es decir, habían abandonado Jerusalén como resultado de haber negligentemente rechazado el seguir obedientemente la voluntad de Dios. De esta manera nos damos cuenta entonces que ninguna de las palabras que Dios declara se pierden en el tiempo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 24. Tenemos que darnos cuenta que esta es una condición reiterativa de nuestro Dios. A veces nosotros tenemos un problema porque nuestra perspectiva no encaja con lo que vemos, porque nos falta tiempo de inversión con Dios. Nos falta tiempo de preparación y eso es lo que necesitamos. Por eso le doy gracias a Dios por ustedes que estamos aquí, preparándonos para ir superando nuestras perspectivas. Y algo muy importante, no todo lo que se escucha, se escribe y está en internet realmente tiene la razón. Eso es algo que ustedes necesitan muy claramente entender, evaluar, confrontar con la palabra de Dios. Bien, Primera de Reyes 8:24. ¿Qué dice? Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Wow. ¿Qué significa eso? Luzmi, ¿qué significa? Que Dios no miente, que Dios cumple sus promesas, su palabra en el tiempo que Él quiere hacer. Excelente. Esto implica, como decía también Josué en el capítulo 21, verso 45, ninguna de las buenas palabras del Señor ha faltado. Cuando Dios declara una palabra o extiende una promesa, su palabra no queda en el olvido. No fue una promesa para darte consuelo momentáneo. Es porque Dios ya tiene anticipadamente un tiempo y un momento para ejercerla acorde a su propósito. ¿Estamos bien? Pero la condición de Israel era totalmente distinta a la que Salomón está compartiendo. ¿Por qué? Porque Dios también cumple sus promesas. Y en el libro de Levítico, capítulo 26, versos 14 al 18, vamos a abrirlo, aunque en el libro de Deuteronomio 28 también está esta declaración, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios tiene su cumplimiento en ambos sentidos, cuando somos obedientes o cuando la ausencia de obediencia también no se concreta. Levítico 26, versos 14 al 18. ¿Alguien lo tiene, por favor? Esto, sí. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes,
y serán heridos delante de sus enemigos, y los que les aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huirán sin que haya quien les persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por sus pecados. ¿Qué estamos leyendo? ¿A qué se refiere el Señor? La consecuencia de no obedecerle. Entonces, la condición de Israel de estar ahora en Babilonia, ¿por qué fue? Por la desobediencia. Esto quiere decir entonces que nosotros debemos entender que nuestras acciones conllevan consecuencias. Y que no es decir, Dios siempre ama y Dios es la prosperidad. No, Dios disciplina. Y Dios nos va a llevar a un tiempo donde es necesario que nos demos cuenta que muchos de los tragos amargos que vivimos es prácticamente en su totalidad o casi en su totalidad las acciones o decisiones que nosotros decidimos tomar. Por eso dice, si me oyeren, si obedecieren, si continuaran en mis caminos. En otras palabras, en el libro de Deuteronomio le había dicho, si ustedes siguen mis mandamientos, yo voy a bendecir su tierra, los voy a prosperar, la lluvia vendrá. Y está hablando todo esto, pero a la vez está mencionando que lo opuesto se convierte en una realidad como resultado de formar parte de su familia, y al ir en dirección contraria a su voluntad vendrá entonces una disciplina. ¿Estamos bien con eso? Sí, Grimaldo. La misma palabra nos contesta esto aquí mismo en el libro de Nehemías. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo te dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque fueran dispersos, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Las acciones conllevan consecuencias. Y si no hay un genuino arrepentimiento, no vendrá esa respuesta. ¿Por qué? Porque mientras no reconozcamos que estamos faltos delante de Dios, Él no va a poder entrar en el escenario. ¿Sí, Steven? Sí, nada más como también acotar en el sentido de que Dios, siempre que vienen las consecuencias, pero siempre hubo una advertencia antes. Porque Él siempre mostraba el qué va a pasar si obedecemos y qué va a pasar si desobedecemos. Exactamente. Eso es algo que el pueblo de Israel conoce desde niños. La Torá eso dice. O sea, ningún judío, hablando de judío practicante, ignora ninguna de estas condiciones. Porque a ellos desde pequeños se les enseña los 5 primeros libros del canon judío. De esta manera, la ley va a mostrarles como resultado de su obediencia las bendiciones. Pero cuando es lo opuesto, vendrá una disciplina a causa de su falta de obediencia. El mismo Salomón, primero de Reyes, capítulo 8, y en los versos 3 al 9, él está orando cuando dedica el templo, y empieza a orar y decir, Señor, si nosotros te fallamos, si estamos lejos de ti, en este lugar, cuando vengamos a orar, estén atentos tus oídos para escucharnos, para conducirnos y revertir las situaciones en las que estamos enfrentando. Vamos a leer parte, no todos los versos, pero vamos a leer parte. Primera de Reyes 8, versos 3 al 9. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, y en el santuario de la casa, y en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca. Pásate al final, al 10 y al 11, por favor. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová,
y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Wow, qué tremendo cuando podemos darnos cuenta entonces que Dios, cuando da una palabra, siempre estará atento a cumplir lo que Él prometió. Pero cada promesa está condicionada. Recordemos, todas las promesas de Dios están condicionadas a una acción que nosotros requerimos realizar. Y eso es importante. Y estamos hablando de los antecedentes que llevaron al pueblo de Israel a Babilonia cautivo. Los años habían transcurrido. Recuerdan, Esdras había ya establecido los parámetros para saber qué hacer y cómo hacerlo, porque anticipadamente Dios había estado hablando que el tiempo estaría por cumplirse. ¿Recuerdan qué profecía era? ¿Cómo que ya se les olvidó? Jeremías, que decía 70 años. No se les olvide, estamos en esos dos libros, por favor. Si yo no lo menciono y digo, y continúo hablando, pues, ¿de cuál profecía habla? Entonces, Dios ya había estado advirtiendo que el punto donde la crisis les alcanzó en Babilonia solo tendría un tiempo de vigencia, es decir, 70 años, donde el pueblo experimentaría toda la disciplina para entonces regresar al lugar donde Dios deseaba que ellos estuvieran. De esta manera Esdras nos lleva paso a paso en ese proceso que vimos anticipadamente, cómo es que se implementan acciones desde espirituales, físicas, materiales, gubernamentales para lograr propiciar, revertir esa condición y llegar adelante. ¿Hasta aquí estamos bien? Es muy importante que tengamos este contexto porque después no vamos a ir. Así que entonces Esdras nos empieza a dar la descripción de los cuadros que va a ir él pintando, valga la expresión, acerca de cómo fue ese movimiento, y nos da el pincelazo primero de cómo es que Zorobabel sale para iniciar la primer partida hacia la tierra prometida. ¿Cuál era el propósito? Reconstruir la ciudad. Esdras posteriormente muestra que vendría otra vez una salida en la que se convertiría en el punto focal de instruir la adoración, enseñar al pueblo a volverse a Dios, leer la palabra, instruirles en los caminos del Señor. Pero vendría otra tercera etapa donde Nehemías tendría que cumplir un plan específico llamado construir o reconstruir las murallas de Jerusalén. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los años en los que ellos han salido han transcurrido décadas. Décadas. No fue un acto seguido de 5 o 10 años. Estamos hablando de décadas. En otras palabras, Dios nunca tiene prisa. Dios tiene un tiempo para hacer que las cosas logren su propósito. Hay un texto en el libro de Deuteronomio que dice: no les voy a dar la tierra prometida, porque si lo hago rápidamente, ustedes van a ser incapaces, porque va a haber muchos animales que les van a comer. Es decir, Dios siempre nos dará en relación con nuestro proceso y nuestro progreso de avance. Eso es algo que tenemos que entender. Eso es muy importante, ¿sí? Porque a veces queremos correr. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde estamos en el antecedente. Esdras realiza su labor, su salida, en el año, aquí lo tengo, en el año 458 antes de Cristo. Esa es la segunda salida. La primera salida fue en el 538. De esta manera, cuando llega Esdras, empieza a darse cuenta del estado espiritual de los creyentes, de una condición inmoral crítica, y es donde empieza su labor fundamental para continuar instruyendo al pueblo para no perderse. Entendíamos que había también matrimonios mixtos, y este era un conflicto radical, porque la ausencia de la enseñanza de la palabra siempre dará
una vulnerabilidad y una ignorancia mayúscula, porque no es lo mismo quien no conoce la palabra a quien tiene contacto con la palabra. Así que el propósito de Dios para enviar a Esdras fue instruir, reiterar la adoración. Recuerdan, ese fue el tema principal. Posteriormente, instruir al pueblo en la palabra, en las condiciones escriturales, que esa es la labor fundamental del liderazgo en la iglesia. No predicar lo que quiere, sino predicar la verdad emanada de las escrituras, no mi postura, no lo que creo. La labor fundamental del liderazgo es la predicación expositiva. ¿Qué significa? Recordemos expositiva, ¿recuerdan? No me digan que tienen mente de teflón, por favor. ¡Qué tremendo! Denme una señal, por favor. ¿No? Y es que esa enseñanza es la que emana y se explica a sí misma, porque es exponer las verdades contenidas dentro de esa escritura que se revelan a sí mismas como resultado de haber estudiado, orado y estar con Dios, y de esa manera exponer esos tesoros que habían estado sumergidos, y no solamente lo que está en la superficie, sino extraer esos tesoros para compartirlos y enriquecer a los demás. ¡Qué tremendo! Esa es la labor de quien debe hacerlo. De esta manera entonces, Nehemías realiza esta labor. Recuerden, la labor de la obra completada requirió 3 etapas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Zorobabel no hizo todo? ¿O por qué Esdras no haría todo? ¿Por qué tuvo que llegar otra tercera marcha, un tercer contingente que fuera a Jerusalén a construir o a reconstruir las murallas? En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 16, vamos a tener parte de la respuesta. Cada liderazgo tiene una misión específica. Y esto nos enseña que debe haber humildad para saber hasta dónde es tu llamado y hasta dónde puedes llegar a ser. Qué importante. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Según qué? Subrayen esa frase. ¿Según qué? La actividad propia de cada ¿qué? miembro. Sí, adelante. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es un aspecto muy importante en el liderazgo. Siempre tienes un área específica de servicio, mas no eres el todólogo. Siempre debemos conocer los límites hasta dónde Dios te ha llamado y hasta dónde puedes llegar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso es muy importante. Porque después no queremos bajarnos del trono. Pues vamos a ver más adelante cómo es que Esdras, siendo el ministro principal, le cede a Nehemías los lugares apropiados para que él desarrolle sus actividades. Por eso es muy importante darnos cuenta que formamos un cuerpo y cada uno tiene una función específica. Por eso recalqué cada miembro. Es decir, tú, yo tenemos una función específica que realizar. Como miembros del cuerpo no nos podemos sustraer y decir, yo no. Te necesito, me necesitas. Todos estamos involucrados en hacer la parte que nos compete. El propósito de Nehemías requería un alto grado de entrega, determinación, de preparación, pero era necesario entender que los anteriores liderazgos habían cumplido su propósito. Y ahora vendría el tercero, que era Nehemías. No obstante,
Esdras trabajaría en mancuerna, es decir, en unidad con Nehemías para propiciar cumplir la obra concluida a la cual Dios los había llamado. En otras palabras, no podemos distanciarnos cuando formamos parte del cuerpo. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Pastor, Sí. eso que importante, a veces creemos que abarcar más significa cumplir más la voluntad de Dios. Y en realidad puede ser lo opuesto. En aras de querer abarcar más y querer ser más espirituales o abarcar más, podemos alejarnos cada vez más de lo que Dios quiere decirnos en una labor específica, y esa única labor puede crecer. No es que no deseemos crecer, pero Dios te coloca en un lugar y en una condición específica donde debes desarrollar al máximo esa capacidad. En otras palabras, todo tu potencial debe llegar al cumplimiento en el ámbito donde Dios te ha colocado. Por ejemplo, Moisés, ¿por qué se quejó? Señor, no puedo, la obra es grande. ¿Por qué se quejó? Ahí hay dos maneras de ver las cosas. La primera, no, es que es mucho peso, las cosas no pudieran funcionar. ¿Y qué le dijo el Señor? Trajo a otros 70, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el punto? Esos 70, ¿de dónde obtuvieron su fuerza, su capacidad y su sabiduría? ¿De dónde? No es examen. ¿De dónde lo obtuvo? Dios tomó del espíritu de Moisés para darles a esos 70. En otras palabras, Moisés tenía la capacidad y la habilidad de hacer lo que esos 70 pudieron hacer. ¿Qué diferencia? Wow. ¿Estamos bien? Están muy silenciosos hoy. Sí, Grimaldo. Aquí hay una cosa muy importante. Estamos hablando de dos hombres que se pusieron delante del Señor, rompieron sus vestiduras. Si mal no recuerdo, uno se arrancó hasta el pelo de los pecados que había cometido el pueblo. Sí. Pero hay una cosa muy importante, se dolieron por lo que estaba pasando el pueblo de Israel, que estaba destruido la ciudad de Jerusalén. Lo importante que yo veo aquí es que estos hombres se quebrantaron delante de Dios, y nomás fueron dos, no fue todo el pueblo. Entonces el llamado para cada uno de nosotros es individual. Hay mucha gente que no conoce el Evangelio y no nos quebrantamos. Hay mucha gente que necesita oír la misericordia y el poder de Dios para sus vidas, que sabemos que si no lo van a hacer se van a ir al infierno y no nos quebrantamos. Pero sin embargo, hay algunos hermanos que están en ayuno y en oración que se quebrantan por esa manera de sentir que el pueblo necesita, la gente necesita al Señor. No podemos generalizar. Tú dijiste una cosa, cada uno tiene su función. Y la función principal que yo veo aquí, lo que dijo Jesús, no el mandamiento. Un mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es bueno lo que estás hablando. Aunque estamos hablando de liderazgo, recuerden. Sí, eso es excelente lo que estás diciendo. Pero eso vamos a ponerlo cuando estemos hablando ya del capítulo 1, cuando empieza ese punto. ¿Estamos bien? O sea, eso está excelente. Lo que Grimaldo está mencionando es correcto. Y ahí es donde tenemos que, cuando hablemos de cómo es que entra Nehemías en el escenario, es donde tenemos que tocar el tema que está haciendo Grimaldo. ¿Ok? Es muy importante, eso es muy importante, porque la ausencia de dolor por la iglesia nos ha llevado a lo que estamos viviendo. El pecado más grande, yo diría, tocando nada más, abonando un poquito a lo que decía Grimaldo, es la falta de interés, llamada indiferencia. No me importa si hagan eso. Ese es un punto que tocó Grimaldo, que es muy importante, ya lo tocaremos más adelante, pero ese es, yo creo que uno de los pecados más grandes delante de Dios como creyentes, la indiferencia. Pero es de las dos partes también. Ah, no, es obvio. La gente no quiere, no tiene interés,
O sea, la religión, Dios, llámese lo que se llame, ya para ellos queda en otro lugar. No, y tenemos que darnos cuenta que la iglesia, no podemos hablar de Israel porque nosotros somos la iglesia, pero la iglesia, un segmento, vive religiosamente, creció, se movió en la iglesia, pero tristemente lejos de su salvación. Y ese es un conflicto. Entonces, lo que necesitamos es estos antecedentes para ir adentrándonos y darnos cuenta que nuestra función prioritaria es la exposición, la predicación del Evangelio e ir hacia adelante. Eso es muy importante. ¿Ok? Bien. ¿Quién era entonces Nehemías? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué emerge? ¿Por qué hablamos de él? ¿Qué razones encontramos para propiciar que Nehemías se convierte en uno de los principales actores en la historia del Antiguo Testamento? Porque Esdras y Nehemías son los dos libros históricos en el canon judío que terminan precisamente en este contexto de historia. Nehemías y Miqueas son contemporáneos en el mismo tiempo de profecía y de servicio. Ellos son en el mismo tiempo y lugar. Por eso vamos a encontrar que el libro de Miqueas tiene prácticamente toda su profecía en relación con esta etapa en la que está viviendo Nehemías. Es decir, ¿a dónde vamos? El autor, la Biblia nos menciona entonces que Nehemías, su nombre significa Dios consuela. Dios consuela. Habíamos comentado en Esdras que el canon judío tiene el libro de Esdras y Nehemías en uno solo. Ellos lo tienen en uno solo. Y en ambos, cada uno tiene una parte. Y aquí entendemos que Nehemías es el autor. Por eso el verso 1 que estábamos leyendo tú y yo, yo me fui a Reyes, permíteme ir a Nehemías. Palabras de Nehemías, dice ahí. Y vamos a encontrar que en todo el libro él habla en primera persona. Y esto nos da entonces una realidad de la autoría de Nehemías con Esdras trabajando en conjunto. Y este libro fue escrito aproximadamente en el año 430 a.C., después de haber concluido con toda la labor a la cual Nehemías fue llamado. Recordemos, él fue gobernador por 12 o 13 años en Jerusalén. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero esto es muy, muy importante. ¿Cómo conocemos de Nehemías? Nehemías representa un hombre de oración y un hombre de acción. No es un hombre contemplativo, es un hombre de altos y profundos intereses espirituales. Esto nos dice entonces que él fue un hombre de estrategias, un hombre de planeación, un hombre de resultados, un hombre con un alto grado de capacitación, y es lo que vamos a ir viendo. Esto es importante. A veces creemos que no es necesario aprender y prepararnos mucho más para Dios, pero en la medida en que tú te prepares para servir a Dios, será el lugar donde Dios te coloque. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Porque la gran mayoría de personas en el mundo, cuando tú dices que eres cristiano, te dicen, puros ignorantes. La mayoría no estudió, la mayoría no hizo algo. Y no, te das cuenta que la gente que ama a Dios, como dice el libro de Daniel, se esfuerza, se esforzará, se preparará, dará la segunda milla, es decir, dará un extra por amor al Señor para ir adelante. Esto quiere decir entonces que Nehemías había forjado un carácter a través de los años como resultado de haber nacido, y aquí es donde entramos mucho más en este contexto. La condición personal de los trasfondos de Nehemías y su familia no son muy claros, es decir, Nehemías no escribe de su familia, él solo revela el nombre de su padre, de un hombre que sin lugar a dudas era
un hombre judío con un alto grado de integridad y de compromiso con Dios. Y habla en el verso 2 acerca de su hermano, de uno de sus hermanos, es decir, da el nombre de uno de ellos. En el capítulo 7, verso 2, vamos a complementarlo, si lo tienes ahí. Wow. Capítulo 7, verso 2. Mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Exactamente. Es decir, Nehemías no coloca una posición más allá de la que requerimos conocer. Él no quiere dar su genealogía, él no quiere escribir acerca de lo que no es relevante. Él solo coloca aquellos aspectos que van a trascender. Y entendemos entonces que Nehemías nació en Babilonia, es decir, nació en ese contexto. Pero hay algo muy importante. Nosotros sabemos que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Cómo saber entonces que Nehemías era un hombre dedicado? Porque su hermano aún había ido a ver cómo estaban los hermanos en Jerusalén y acababa de regresar, y entonces su hermano le da las noticias de cómo están allá. Esto quiere decir que los principios que emanaron de la ley, Nehemías desde niño conocía la Escritura. Él tenía un alto grado de compenetración con las verdades escriturales. No era alguien que se había sustraído de todas las cosas. Él no tenía una función ministerial como lo tuvo Esdras, pero él era un profesional en relaciones sociales, relaciones humanas. Un hombre capaz de presentarse ante aquellos que estaban en las más altas esferas gubernamentales. Proverbios 22, verso 29. Vamos a entrar ahí. Qué tremendo. Proverbios 22, 29, ¿qué dice? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estarán, no estarán delante de los de baja condición. A ver, ¿cómo puede alguien llegar a una esfera de esa magnitud? ¿Por qué? Pregunto. Por estar bien preparado. Uno, requirió preparación. Era solícito. Inspira confianza. Dispuesto, exacto. ¿Qué más? Eso es lo que necesitamos, su participación, darse cuenta que Dios no solo lo llevó porque era bonito. ¿Por qué lo llevó Dios a una posición de esa envergadura? Porque Él había determinado prepararse. Sí, Ramochito. Y por eso lo vimos al principio cuando empezamos con Esdras, que Esdras estaba más encargado. O sea, ellos habían nacido en Babilonia y ellos estaban, traían la cepa de la palabra de sus Exacto. padres. Y a Esdras nos estaba denotando que era para lo espiritual. Ajá. Nehemías por lo más secular y para la edificación, la reconstrucción del templo. Estamos dándonos cuenta entonces que Dios no olvida ninguna esfera de la vida, pero a todos los que van a servir a Dios deben ser creyentes, genuinos, sinceros, como Grimaldo decía, que le duela a su pueblo. O sea, gente que tiene una condición y un corazón dedicado para el Señor. ¿Bien? ¿Qué significa? Ok, ¿qué quiere decir? ¿De dónde en el verso 11 del capítulo 1 nos damos cuenta entonces cuál era la profesión de Nehemías? Es ahí donde él empieza a declarar cuál es la posición que él tiene ante la alta esfera gubernamental. Y dice ahí que es copero. Nosotros, por lo general, pudiéramos relacionar ese nombre como alguien que sirve las mesas, alguien que solo
es ocupado o requerido en un momento determinado, pero no, permíteme decir que nosotros tenemos una idea muy distorsionada de la verdad. En primer lugar, necesito decirte que hombres dedicados a servir en la esfera de un rey, vamos a ver Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. La posición utilizada u ocupada por Nehemías era una posición de responsabilidad. Su gran meta era el bienestar del rey. Es decir, él tomaba cada copa que se iba a servir, cada comida que se iba a servir, pero eso no era simplemente como probar la comida. Su cercanía con el rey propiciaba disfrutar de ese tiempo y también tenía cierta influencia para con el rey. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre preparado, culto, que aún académicamente había llegado a altas esferas para estar ahí. Vamos a ver lo que dice Daniel 1, 3 y 4, por favor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Vamos a poner ahí énfasis a todas las características que dice ahí, que esta también las debería reunir Nehemías. ¿Qué dice? Que no hubiese tacha alguna. En otras palabras, irreprensible. De buen parecer. A ver, ¿escuchamos bien o no? ¿Qué quiere decir esa palabra? Buena presentación. Bueno, además de buena presentación, ¿qué? Galán. Eso. Los feos no estaban con el rey, déjame decirte. Eso debo subrayarlo. Los feos no estaban dentro del contexto del rey. Eso tengo que subrayarlo porque era la norma establecida por los reyes. Esos eran su carta de presentación. Era lo que adornaban su reino. ¿Te estás dando cuenta? O sea, en otras palabras, Nehemías tenía un buen parecer, era atractivo, su semblante era atractivo. Olía perfume de madera. Bueno, a lo mejor Ramos tiene razón, de madera. Bien, vamos adelante. Enseñados en toda sabiduría. Es decir, él tenía un alto grado de preparación académica. Recuerden eso, por favor. No era un improvisado, no era un cualquiera. Si hoy pudiéramos hablar en términos académicos, diría que él tenía un doctorado en ese ámbito. Porque no solamente hablaba el lenguaje de Babilonia, hablaba hebreo, hablaba el arameo. Wow, ¿te estás dando cuenta entonces que no era cualquier cosa? ¿Qué más? Sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Qué necesitaba el rey? ¿Qué necesitaba el rey? Necesitaba alguien confiable, alguien con un alto grado de capacidad, de sensibilidad, de madurez, de un carácter forjado, que pudiera ser su consejero en un momento determinado, y que Nehemías, como copero del rey, no utilizara su alta influencia para él mismo o para generar sus propios ingresos. Estamos entendiendo ahora a qué se refiere cuando dice un copero. ¿Qué más? E idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, todo lo que vimos anteriormente es el requisito para aspirar, ascender a una posición de esa magnitud, como lo hicieron Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Wow. Ahora podemos entonces darnos cuenta que la gran magnitud de la profesión donde se desenvolvía Nehemías requería de un alto grado de confiabilidad, porque el rey le confiaba su vida. Era un hombre de principios. Era un hombre con un carácter formado a través de los años, donde la influencia de sus padres de enseñarles la palabra lo mantuvieron justo precisamente en esa línea
donde el rey pudiera tener la certeza de que contaba con alguien capaz, entendido, sin emocionales, porque él era maduro. Cualquiera se podría acercar a los coperos. En la historia vamos a encontrar que todos los que eran coperos del rey eran susceptibles de ser corruptos, porque debido a la libertad de acceso con el rey y tenerlo siempre presente, cuando alguien informaba o les daba dinero, ellos pudieran hacer un buen comentario a favor de algo o de alguien. Y encontramos entonces que, como Daniel, no le encontraron ninguna condición de corrupción. Estamos entendiendo entonces ahora cuál era el grado de entrega, de compromiso, de fidelidad, lealtad, para mantenerse firme ante cualquier condicionante. En otras palabras, él había desarrollado una relación más profunda con Atarjerjes, que era el rey, como resultado de mantenerse ahí. Sigue, Maldo. Era un hombre como lo acabas de mencionar en todo. Mas sin embargo, aquí en la escritura dice que temió delante del rey, tuvo miedo. En el capítulo 2, entonces temí en gran manera. Bueno, vamos a entrar, esa guárdamela para cuando entremos al capítulo 2, el por qué. El por qué no está hablando de temor de pavor, está hablando de temor de respeto para exponer lo que tenía que hacer. ¿Ok? Pero vamos por partes. ¿Estamos bien? Es otro punto, respetuoso. ¿Cómo tú considerarías a una persona que estuviera a tu servicio cuando tu vida depende de él? ¿Qué requisitos tendrías? El rey dependía de Nehemías. ¿Tú qué esperarías de esa persona? Valiente. Valiente. Confiable. ¿Confiable qué? Integridad. Confiable y capaz. Además de tener una gran preparación, de tener un carácter forjado. ¿Y cómo lo logró? No se corrompía porque había conocido que Dios ama la verdad, que Dios ama la integridad. Y esos fueron los primeros valores que aprendió. Por eso lo pudieron catapultar al lugar donde estaba. Así que ser un copero en aquellos días no era simplemente ser alguien que no tenía una preparación. Por el contrario, habían sido elegidos para y con ese propósito. De la misma manera podemos decir Génesis 39 al 41. Y esto lo vamos a ver repetidamente en la palabra. Vamos a hablar de José. José tuvo las mismas condicionantes. 41, versos 39 al 41. Wow. Cuando estaba dando un repaso más otra vez al estudio, estaba yo sorprendiéndome cada vez más de darme cuenta el alto perfil de la posición requerida para un copero. Yo estaba impactado como resultado de darme cuenta de los requerimientos establecidos para lograr accesar a esa esfera y tener la libertad de servir a quien es o era el rey en esos momentos. Y dices, wow, es como vivir en un ámbito de tanta competencia que ellos deseaban hacer y ser lo mejor. Que ellos no se conformaron con el medio ambiente ni en su estancamiento. Esos pocos determinaron superar su entorno para llegar al lugar donde se requería. Bien, Génesis 41, 39, por favor, 41. Y dijo Faraón a José, pues qué Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú,
Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José. He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué Faraón vio en José? ¿Qué vio? A ver, si ustedes fueran los directores de una empresa, ¿el que llegue primero ocupa el puesto? No. A ver, entonces explíquenme. Preparación, integridad, sabiduría, valentía. A ver, eso es lo que necesito. ¿Sí? La profecía. Gracias. Ese era el punto espiritual, eso es muy bueno. Y en el ámbito que vio Faraón, ¿qué más vio? ¿Sí? Que dice, de todo lo que tengo, ninguno llena el perfil como José lo tiene. Él es superior a cualquier otro que he conocido en todo el imperio. Una, sabemos que es lo espiritual. Y en lo natural, José tuvo que prepararse para estar en ese contexto. Sí, pero sin duda el Espíritu Santo le selló ahí, ¿no? Así es. Otro. Miren, Entonces, cuando Dios desea cumplir una palabra, un propósito, cuando Dios tiene un plan perfecto, Él anticipadamente prepara y ubica a sus siervos en los lugares específicos donde van a ocurrir las cosas probablemente 20, 30 años después. Pero Dios los coloca. Dios llevó a José a Egipto. ¿Cuántos años estuvo ahí? 13 largos años viviendo en conflictos. Y posteriormente a los 30 llegó al nivel para ser el segundo de Faraón. Dios colocó a Esther, una generación anterior, en el mismo lugar. ¿Para qué? Para llegar a ser la mujer a través de la cual Dios trajera también libertad. Dios llevó a Daniel y a los suyos años antes de todo para prepararlos para llegar al tiempo. Es decir, Dios ubica a los creyentes o a quienes Él va a elegir para servir con tiempo de anticipación. Probablemente no entendemos el por qué somos llevados aquí, por qué experimentamos esto. Es porque Dios anticipadamente está preparando los escenarios, como dice Eclesiastés 3:1, si alguien lo tiene, por favor, para que cuando llegue el momento, otro que tenga Gálatas 4:4 y 5, por favor, y nos vamos a dar cuenta entonces que cuando Dios tiene un propósito, no improvisa. Él no improvisa, recordemos. No es como Rolando López que puede improvisar. Dios nunca improvisa. Dios tiene ya anticipadamente un propósito y las personas dónde, cuándo y cómo van a intervenir para cumplir lo que Él previamente había estado declarando. Y su magnificencia. No exacto. Hacerla para así es. Eclesiastés. Así es. Eso es lo que Dios hace. Eso se llama en su presciencia. Es decir, en su anticipado conocimiento, Él prepara todos los escenarios. El punto es si estamos dispuestos nosotros a involucrarnos en ese proyecto de Dios. Eclesiastés 3:1, por favor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Wow. Esther estaba en crisis y en riesgo. Ella se había rehusado a decir yo no. Pero una voz le dijo, si tú te callas, ayuda y respiro vendrá de otro lado. Mardoqueo fue su conciencia. De tal manera que ella decidió involucrarse. Dios la había preparado para ese tiempo y momento. Nehemías estaba justo ahí, en el lugar correcto, a la hora correcta y en el momento correcto. De esta manera, Nehemías es el hombre elegido por Dios para hacer la obra de reconstrucción de las murallas. Pero era necesario estar ¿dónde? En el palacio. ¿Estar con quién? Con el rey. Gozar de su favor. Haber mostrado a lo largo de años en su trabajo, en su persona, en su dedicación, en un estilo de vida sin disipar. Es decir, un buen testimonio donde el rey daba claridad de que Nehemías era un hombre real. Así que cuando Dios va a hacer algo, Dios se anticipa.
y va a llevar a quienes Él considera al lugar, al tiempo y a la ocasión para cumplir su propósito. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yo estoy sorprendido de lo que Dios hace de verdad. Yo cuando estoy estudiando soy el primer en gozarme, decir, ay Señor, me sorprende. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que más de lo que puedo conocer, cada vez estoy aprendiendo más, cada vez más me asombro de lo que Dios es, hace, planea, cómo se anticipa, de qué manera hace las cosas. Sí, Ramosita. A mí me viene ahorita también a la mente como la negación del ser humano, porque debió de haberse negado a muchas cosas para poder ser leal, para poder ser ese vaso efectivamente, de honra, de moldeable para el servicio, y que la palabra se cumpla. Eso es lo que a mí me efectivamente, impacta, ¿no? Ramoncita. Como no cualquiera. No, es que ese es el punto. La preparación es parte imprescindible, porque es como se va forjando paso a paso el proceso en el creyente que Dios va a llamar, lo va a colocar para cuando diga el Señor, es ahora, y tú puedas decir, voy. ¿Qué es diferente? Por eso se ocupa el conocimiento, el querer para poder hacer. Eso, Ramoncita, por eso menciono que no hay improvisados, no debe haber improvisados. Dios no llama improvisados. Ustedes se van a dar cuenta estudiando cómo en un momento, en un día, Moisés, por decirlo, salió como todos los días a hacer su trabajo de pastoreo. Como todos los días salió. Años sirviendo, décadas en el campo, pero repentinamente en un mediodía lo que era ordinario, rutinario, se convirtió en el momento más extraordinario de su vida, cuando Dios le dice, ven, es tiempo de que vayas y liberes a mi pueblo. ¿Qué cosas? Esto es lo que estamos hablando. Dios preparó a Moisés, ¿cuántos años? 80 años. 80 años para una labor de 40. Por eso, cuando estudiamos nos damos cuenta que los procesos de Dios son distintos para cada uno de nosotros de acuerdo al lugar, al tiempo y a la misión que nos va a encargar. Pero no podremos eludir el proceso. El proceso siempre será doloroso. Siempre. Y si no, el mismo Señor utiliza una parábola del barro en manos del alfarero. Se rompe, lo vuelve a forjar, a formar. ¿Por qué? Porque Él desea un vaso para un uso específico. Y cuando se cumple su propósito, Dios lo hace. Tenemos a Ananías cuando fue a compartirle a Saulo de Tarso. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios forjar a Ananías para ser el vaso escogido? No lo sabemos. Pero fue la labor de un día. De un día. Nada más para una ocasión. ¿Cuánto le tomó hacer de Ananías un siervo confiable? Solo Dios sabe. Pero hasta que no estuvo completo Ananías, lo envió. Dios no nos va a enviar enfermos al campo de batalla. Dios no nos va a enviar incompletos. Dios nos va a enviar cuando estemos preparados. Esto no quiere decir que estamos perfectos para el campo de batalla, no. Pero ya estamos preparados para ir adelante. Y aprenderemos en la medida en que los tiempos de batalla se van a ir presentando, estaremos aprendiendo, adquiriendo experiencia, sabiduría, madurez, a no depender de nuestras emociones, sino a creer que lo que Dios ha determinado es aprender a confiar en Él y a depender completamente de Él para seguir adelante. Lo que decía Ramoncita, que también enfrentó Nehemías, nunca olvidó su identidad.
nunca olvidó su origen, nunca olvidó su Dios, nunca olvidó la patria de donde las escrituras decían que era la tierra prometida, Jerusalén. Él fue un hombre que supo cómo vivir en una atmósfera de perdición sin contaminarse. Y eso es extremadamente difícil. Pero él aprendió a vivir en santidad como resultado de honrar a su Dios. Eso fue lo que le dio credibilidad delante del rey. Sus principios determinaron sus acciones. Su conducta era distinta a la del resto de esa esfera. Así que vemos ahora el por qué Dios llevó a Nehemías a ese lugar, porque si él no hubiese tenido, como Esdras, la gracia y la mano de Dios sobre ellos, no pudieron haber logrado algo. Sí. Y es algo que vemos prevalecer, ¿no? En José, en Daniel, ahora pues en Nehemías. En José dice algo muy importante y lo dice muchas veces. Dice, pero Jehová estaba con José y extendía misericordia, pero Jehová estaba con José y lo prosperaba. Entonces pues es lo mismo, ¿no? Si estaba Dios con José, con Nehemías, con Daniel, era porque ellos estaban con Dios, ¿no? Amén. Entonces ahí te das cuenta que, bueno, duele decirlo, pero no hay lugares equivocados cuando vas de la mano al Señor. Cuando Dios te lleva a ese lugar donde debes estar. El cerco, pero el rey tal vez decías, bueno, algo tan secular, el Señor lo usaba. Por eso hace unos días mencioné, y para muchos les sorprendió, es mejor sufrir en la voluntad de Dios. Por lo que estás diciendo, es mejor sufrir en la voluntad de Dios, que te parece ilógico y comprensible, pero tú todavía no tienes la película completa. Que mejor vivir sin problemas conforme a mis planes. Prefiero estar en la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque mi circunstancia no sea la que yo quiero, pero es en la que debo y requiero estar, prefiero estar ahí. José, ¿qué dijo? Ustedes pensaron en hacerme mal, y de hecho lo hicieron, pero Dios lo cambió bien, les dijo a sus hermanos. Qué tremendo. Es lo que tenemos que aprender, madurez, eso se llama madurez, lo que estás diciendo. No hay lugar erróneo. El problema es aprender cuál es la voluntad de Dios y el por qué y el para qué estoy en ese lugar. Sí. Digo, también me quedé pensando un poquito en José y me quedé pensando también en el detalle de que no tenemos que esperar a que Dios nos ponga en una posición para empezar a accionar. Porque José, estando en la cárcel, estuvo haciendo lo que iba a hacer con Faraón, que iba a hacer pues lo de los sueños. Entonces, si estamos con Dios, no es una preparación constante, pero es una acción activa. O sea, no esperar. Por eso mencioné que Nehemías era conocido por ser un hombre de oración y de acción. Eso es un binomio indivisible. Pero ¿qué sucedía? Que ya el tiempo nos está ganando para concluir. Algo muy importante. Los primeros versos nos mostraron una necesidad profunda en la vida de Nehemías: buscar el bien de Jerusalén. Salmo 122. Gálatas, nos faltó Gálatas 4, verso 4. Dice, justo al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Justo a cuándo? Al cumplimiento del tiempo. O sea, en otras palabras, no corramos antes. No queremos, Señor, tú me llamaste, ahí voy. No, espera. En el tiempo preciso, Dios propiciará que las cosas sucedan. Y he mencionado que en la iglesia donde crecimos llevaron a una persona a ser pastor antes de tiempo y fue un fracaso. ¿Por qué? Por correr antes de tiempo. Tenemos que aprender. La iglesia para ti, para mí, debe ser la escuela para aprender lo que se debe y lo que no se debe hacer. Es nuestra facultad donde nos vamos a preparar.
que nos vamos a equivocar cuando salgamos de ahí, sí, como en tu vida profesional. En la escuela todo bien, pero cuando sales, ay, ay, ay. ¿Sí? Salmo 122, 1 al 9, ¿qué dice? Yo me alegré. Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus. Vamos a los dos finales, por favor, los dos versos finales. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu vida. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Qué tremendo. Ahora nos damos cuenta por qué preguntó, ¿cuál es la situación de mis hermanos en Jerusalén? Y nada es nuevo, simplemente es recordar que lo que está escrito debemos nosotros obedecerlo. Tenemos necesidad de preservar la verdad de la palabra, no contaminarla, no comprometerla, no permitir que esa palabra sea utilizada en un sentido opuesto. Tenemos la necesidad de creerla y practicarla. La Biblia es para creerla y practicarla. Pero también, como decía Grimaldo, necesitamos predicarla, exponerla, compartirla, porque es el tesoro más grande que va a enriquecer a las personas. Nehemías no conocía el Nuevo Testamento, pero en él se cumple Mateo 6:33, que dice: busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Les voy a dar un consejo, necesitan aprenderse textos, por favor. Necesitan aprender muchos textos de memoria. Esos son importantes. Ramoncita nos enseñaba en evangelismo eso. Que es necesario aprenderse textos de memoria. Y el maestro Pablo que teníamos era bueno para eso. Bien, otro aspecto para concluir con Nehemías: nunca se aferró a una posición de riqueza, de opulencia. Nunca fue impresionado por el estilo exuberante del rey. Él pudo haber dicho como Pablo en Filipenses 4, 11 y 12. Vamos a verlo, es así. Porque he aprendido el secreto, dijo el apóstol Pablo. Filipenses 4, 11 al 12. En otras palabras, en ocasiones nuestra comodidad puede ser un severo obstáculo para ingresar en el servicio. En ocasiones podemos ser nuestros más grandes adversarios por aferrarnos a una posición, a un lugar, a un ingreso, a un estilo de vida, cuando en realidad, cuando servimos al Señor, le hemos entregado nuestra voluntad. Y ya no soy yo, es su voluntad. Ya no es como yo quiero, es como Él decide. Ya no es donde quiero ir, es donde Él quiere que vaya. O sea, esa es la diferencia. Esa es la preparación por la cual Nehemías pudo decir: en el castillo del rey tengo mis ingresos, vivo demasiado bien, pero ese no es el plan de Dios para mi vida. Vamos a ver Filipenses 4 para podernos ir. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! ¿Cómo pudiéramos definir eso en él? Pablo está escribiendo estas palabras. Nehemías vivía en una esfera de lujos, pero él decidió subirse a la aventura con Dios
que permanecer en el lugar donde no debería estar. Fue su decisión. Pero esto quiere decir que su amor y pasión por Dios era superior que las condiciones de su entorno en ese tiempo presente. ¿Sí? Qué lección para todos nosotros. Dios nunca te va a llevar a un lugar cuando todavía tu corazón está ahí atrás. Cuando Dios nos llevó de la iglesia donde estábamos, nos llevó con todo y corazón. Nunca añoramos absolutamente nada. Porque sería como estar añorando el pescado, el caldo de Egipto. No. Dios desea un corazón totalmente libre de ese ayer para establecer un nuevo presente. Eso es algo que necesito decirte. Sí. En base a lo que hemos estudiado de Esdras y Nehemías, es bien recalcado que tenemos que amar al pueblo, amar a la gente de afuera, tener compasión, tener misericordia, porque si tenemos un puesto y el día que a lo mejor tenemos un contratiempo con alguien de fuera o alguien de adentro y ya se nos acaba la compasión, el amor, y nos aferramos a ese lugar que tenemos porque no estamos haciendo lo que debiéramos. Ellos fueron movidos por la compasión de su pueblo, pero también el celo a la palabra. Y muchas veces tal vez tenemos un llamado, una promesa que Dios nos dio para un liderazgo específico. Pero si no somos fieles en lo que tenemos en ese momento, nunca vamos a llegar allá por estar añorando, querer, porque el tiempo lo define Dios. Pero si yo soy fiel en esto que Dios me está, en el simplemente saludar, en recibir a alguien, a veces nos aferramos tanto a estar ahí, y el que está arriba el día que tiene un choque se le acabó toda la misericordia y el amor, pero no se le acabó su lugar que tiene en el liderazgo. Tenemos que amar lo que Dios ama. Y precisamente estamos viendo, ellos podían haber, José, por ejemplo, desde el momento que su familia lo desechó, luego en la cárcel, y nunca vemos que él siguió porque él creyó. Y como decía el pastor bien, finalmente cuando dice, ustedes trataron de hacerme mal, y como dice, lo hicieron, pero finalmente Dios cumplió su propósito para José, para el resto del pueblo, de la familia. Entonces, eso es vital que tengamos siempre presente. A lo mejor tendremos la razón de la agresión, del vituperio, de lo que sea, pero si no tenemos una reacción conforme al Señor, entonces no estamos preparados para estar en donde estamos. Dios nos ayude de veras, porque finalmente somos humanos, somos carne. Así es. O nos desanimamos porque yo quiero que vengan y me apoyen en lo que hago y nadie me apoya, y todos me dejan solo y no vienen. O sea, si Dios puso eso en tu mano, tú sigue. Te acompañen o no te acompañen, te sigan o no te sigan. Dios lo que está esperando es fidelidad de nosotros. Entonces, yo les animo de veras, o sea, continuemos con eso. Si no hemos llegado todavía a donde Dios nos prometió, estamos en la preparación. Y que no nos detenga lo que hoy tú y yo consideramos nuestro banco o nuestra fuente de seguridad, ingreso, profesión, trabajo, negocio. Olvídalo, porque entramos en competencia. Dios nunca te va a pedir algo que no estés dispuesto a hacer. Pero cuando es mayor tu pasión y entiendes tu llamado, no hay nada más grande y nada hay mejor que servir al Señor. Sí, Ramuchita. Tengo un punto muy también, o sea, es como la otra parte de lo que decía Pati. También el ser afable, el ser hermanable, el dar una sonrisa, ¿sí? el conocer. Es que si Dios me permite yo ir a hacer, el pastor me dice, ¿sabes qué? Pues ahora te toca hacer un fiel. Híjole, pero o sea, les saco a las personas o ni siquiera les quiero dar una sonrisa. Pues ese llamado yo creo que no es para mí. Si quiero servir al Señor, tengo que poner mi vida a los pies del Señor.
para Él pueda usar este vaso. Sí. Si no, no es así. O sea, no puedes poder usar piedras duras que no se mueven, no las mueves con nada. Es difícil, es difícil. Es como decirle, mejor Señor, moldéame como barro en tus manos otra vez. No puede ser. No hay otra forma. No puede ser. Entonces yo pienso que ese es un punto muy importante. Sí. Y acordémonos, simple nada más como registro. Es que no me saludó. Usted vaya y salude. ¿Sí? Es que no me... Usted Es que no me invitó a su usted fiesta. O yo soy muy Por favor. parlanchina o no sé, pero... Y máxime cuando tenemos un lugar relevante en una congregación. No estoy hablando de un liderazgo. No, simplemente Vamos a cerrar la clase y seguimos platicando. Tenemos que... Sí. Último versículo que es de Grimaldo 15:12. San Grimaldo. Todos somos llamados, todos. Muy pocos obedecemos. San Grimaldo 3, verso 1. Está bien, bien hecho. Vamos a orar y damos gracias al Señor por este tiempo. Y recuerden, estos son los antecedentes. Ya entraremos, si Dios permite, próxima semana en el desarrollo del primer capítulo. Alguno de ustedes diríjanos en oración, por favor.